Hola, ¿qué tal? Curiosos de la innovación y de la propiedad intelectual. Soy Pablo Maza y en este caso quiero que analicemos la polémica sobre el plagio o posible infracción sobre propiedad intelectual en la canción de Chanel Slow Mo, que fue el tema que representó a España en Eurovisión 2022 y que se dice tiene referencias o ha podido plagiar, copiar otras canciones de otros artistas e incluso otro artista que ya participó en la propia Eurovisión. Así que nada, quédate, vamos a analizarlo, vamos a ver cuándo puede considerarse plagio, qué elementos hay que considerar, si solamente basta con que se copie un verso, un estribillo, una parte de la canción, o si tenemos que ir, como ya verás, a una visión más ojo de pájaro, más global, y a partir de ahí analizar otros elementos que hay. Así que nada más, vamos con ello. Vamos a ver, puede decirse que hay plagio, es decir, una infracción de derechos de propiedad intelectual, derecho de autor, porque estamos hablando de música, en la canción de Chanel para representar a España en Eurovisión en el año 2022. Vamos a verlo, y es que muchos han estado criticando, hay mucha polémica respecto a si la canción tenía referencias, era muy parecida a otras, que si Jennifer López, que si otra actuación de Serbia en el año 2017 o hace unos años de una tal Dara Bubamara o algo así similar. Entonces vamos a analizar cuándo es que hay plagio o cómo debería valorarse la existencia en este caso de plagio. Primero de todo, suscríbete al canal si todavía no eres parte de la comunidad, dale me gusta, es decir, un like, para que el algoritmo de la plataforma entienda que este vídeo es interesante. Y por último, comparte y comenta, ya que con tu aportación, con tu opinión, por ejemplo, a lo mejor yo voy a hablar ahora de plagio, voy a decir si me parece o no que lo hay, cómo lo defendería, cómo lo enfocaría, y a lo mejor tú, desde tu punto de vista, desde tu criterio, pues puedes analizar otras partes de la canción o simplemente del contenido de este vídeo. Así que nada, siéntete libre de hacer aportaciones y vamos con ello. Lo primero de todo, he hablado en varias ocasiones sobre lo que es el plagio. Ya se sabe que el plagio es algo muy subjetivo en cuanto a la hora de valorarlo, por eso pues no se puede valorar igual en cuanto a imágenes, en cuanto a, por ejemplo, la arquitectura, un proyecto, un diseño gráfico, por ejemplo, o por ejemplo de cara a la música, una obra dramática, literaria, etc. Fíjate, cada obra tiene un formato y un soporte, como bien dice la ley, es decir, hay formatos, pues en este caso, por ejemplo, estamos hablando de la música, es decir, va a tener incluso un componente de show, como veremos. Entonces, no se puede valorar siempre igual. También es verdad, hoy en día la música tiene influencias y utiliza estilos, pero variopintos, de todos los tipos que te puedas imaginar. Es decir, lo mismo te empieza una canción con una balada, algo muy tranquilo, te hace un subidón, yo que sé, a un rollo house o deep house o electrónica y te vuelve a terminar siendo un poco un estilo, una base más reggaetonera, más latina, ¿me explico? Entonces, vamos a ver, porque en el caso de la canción de Chanel, aquí el Slow Mo, se trata de una canción que si se analiza, ¿vale? Y aquí vamos a analizar lo que te digo, las diferentes partes de la canción, lo que pueden ser los versos y el estribillo, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Los versos son esas secciones, esas partes de la canción que se repiten, ¿vale? Y siempre van a tener misma música, pero diferente letra, ¿vale? De ahí que sean los versos. Si pensamos en la poesía, pues son los versos. Y por otro lado, el estribillo es esa parte que ya sea con más o menos la misma música, pero con la misma letra que se repite varias veces durante la canción. Al final es la parte más importante o la parte al final que más se te queda a ti en la mente, en el recuerdo cuando escuchas una canción. Entonces vamos a ver, si analizáramos la canción completa, evidentemente no nos podemos quedar solamente con el estribillo. De hecho, ya anuncio de que este show, porque al final hablamos de un espectáculo, el espectáculo era muy complejo. Cualquier persona que haya visto la actuación en sí ve que hay una coreografía, ve que hay unos cambios pues, de vestuario, ve que hay unos cambios incluso del peinado de la propia cantante, que las posiciones en el escenario, todo es un elemento, es una actuación, un show que evidentemente hace aportación, es decir, no podemos fijarnos solamente en la parte acústica, es decir, es una obra, por así decirlo, es un espectáculo que hay que verlo tanto con los ojos como sentirlo y escucharlo. Entonces, no podemos hacer la misma valoración del espectáculo en sí de cara a un plagio que si solamente estuviéramos escuchando pues, con los ojos cerrados la melodía o lo que viene siendo el texto, cualquier cosa.
Esto es importante porque muchas veces se habla de plagio, y esto lo he comentado en otros vídeos respecto al humor, etcétera, en los cuales no se tiene en cuenta que cada elemento que forma la obra le está dando un aporte creativo o está aportando una parte personalidad del autor, del cantante, del intérprete, etc. Entonces, vamos a analizar el estribillo, que es lo que realmente se parece más a esta canción. No la voy a poner en este vídeo para evitar que ningún algoritmo, que ninguna reclamación, que nadie que por ejemplo diga, no, yo es que soy fiel defensor de una cantante o de la otra, reclame este vídeo. Por lo tanto, en la descripción te dejo un enlace hacia un vídeo que he visto que hace una muy buena comparativa, nada, de escasos segundos, y te hace la comparativa entre los estribillos. Cierto es que muchas veces, hoy en día, como te digo, la música, para ser de un estilo, pues suelen utilizar los mismos tempos, los mismos ritmos, incluso si hablamos de reggaetón, por ejemplo, pues siempre va a ser las mismas bases y hay muy poco margen creativo, ¿vale? Que esto es un concepto muy importante de cara a la valoración de las infracciones de propiedad intelectual en cuanto a la música o cualquier ámbito de la creatividad. Es importante saber cuál es ese margen creativo del autor para poder valorar, pues efectivamente, si ha habido un plagio, si solamente se ha inspirado, ha habido una referencia, una imitación, o si efectivamente lo que ha hecho ha sido una reproducción idéntica, ¿vale?, de lo sustancial de la obra. Voy soltando conceptos, pero bueno, lo que quiero es que, como siempre, lo valoremos con vocabulario que sea entendible para todo el mundo. Entonces, si entendiéramos que el estribillo es la parte más importante, que independientemente del texto, de las palabras que utiliza, de lo que dice, de lo que cuenta, nos fijáramos en lo que es la melodía, podríamos llegar a la conclusión de que las melodías son idénticas. Desde mi punto de vista, son prácticamente la misma. Y en ese momento lo que estamos viendo o lo que estamos escuchando es que los estribillos podrían ser muy parecidos, los mismos tempos, ¿vale? No he hecho un análisis clínico, simplemente he hecho un análisis de la polémica, ¿vale? Y de el concepto de todo lo que está sucediendo y cómo podríamos considerar plagio. Si un juez valorara que la parte más sustancial, más importante de esta obra, lo que le da el significado, el sentido a la canción, fuera el estribillo, entonces podríamos empezar a comparar de forma más técnica, más ojo clínico, por así decir, si hay realmente un plagio con otra canción. Lo que yo digo, desde mi punto de vista, debemos entender toda la actuación como un conjunto, es decir, vamos a ver no solamente lo que es el estribillo, sino lo que son los versos, lo que cuenta la historia, el concepto, me explico, lo que está queriendo transmitir, y por último, cuál es toda la puesta en escena, toda la ambientación, todo el show que se ha generado para esa puesta en escena o esa actuación. Entonces, si analizamos todo el conjunto, un estribillo realmente en esta actuación en concreto puede ser cualquier otra, es decir, como te he dicho, hay que valorar siempre, yo siempre digo hay que valorar prueba por prueba, es decir, caso por caso, y no podemos decir, no, es que en este otro caso hay una sentencia que dijo esto, o en este otro caso he visto una noticia o un conflicto también de plagio que se ha resuelto así. Aquí concretamente yo valoraría la actuación en su conjunto. De hecho, Eurovisión es un espectáculo, es un show, y como siempre se dice, la polémica al final, ya hay gente que no sabe hasta qué punto es importante la parte melódica o hasta qué punto es importante también la parte del show. Es decir, impresionar al final es un conjunto, y yo creo que aquí la actuación tiene un alto componente tanto visual como estético, o sea, como en la parte artística, que a nivel de, por ejemplo, de vestuarios, como de movimientos en el escenario, y por supuesto luego la parte musical, que es la que se ha valorado y que en este caso no vamos a valorar. Solamente valoramos lo que podría llegar a ser el plagio. Como te he dicho, si solamente fijáramos un elemento, efectivamente hay una cierta referencia que podemos tener en cuenta también, que es una referencia que se hace con una canción del mismo certamen o espectáculo o show como es Eurovisión. Pues oye, las circunstancias, las coincidencias, pues ya podrían llevarnos a decir, oye, cierto es que a lo mejor, y lo digo porque muchas veces en la industria de la música, evidentemente, si queremos conseguir un objetivo, por ejemplo, pues no sería descabellado que utilizáramos o dijéramos, vamos a ver cuáles han sido los temas en los últimos 4, 5, 10 años de este show, por ejemplo, Eurovisión, que podrían funcionar o que han gustado o que han tenido momentos, es decir, estribillos, versos, momentos escénicos que han llamado la atención. Entonces, cogeríamos o tomaríamos esas referencias y al final desde ahí podríamos ir trabajando lo que es la base de una canción, porque al final cuando un artista encarga que se produzca una canción o una melodía, pues al final lo que le está pidiendo es, oye, me gustaría que tuviera estos requisitos, que cumpliera estos estilos, que se encajara, pues, por ejemplo, en mi voz, en mi estilo, etc.
Entonces, para mí hay una referencia muy clara a la canción esta que presentó Serbia en el 2017 o 2016. ¿Esto es suficiente para considerar que hay un plagio? Para mí, no. A nivel legal todavía no podríamos llegar a concluir que ha habido un plagio. Tampoco creo que haya reclamaciones, salvo la propia polémica que se pueda crear en torno a, pues lo que digo, la reputación de un artista, de otro, de oye, tú me has copiado, no me has copiado, me han criticado, no me han criticado, y al final todo lo que es la prensa rosa o todo lo que es un poco el show de entrevistas y de noticias y de blogs, tweets, redes sociales que pueda haber en torno a una polémica. Pero a nivel legal no podríamos estar hablando, o yo al menos no vería, y considero que sería fácil defender que no hay plagio, porque la obra puede ser todo un conjunto y que al final la puntuación, la repercusión, el beneficio o la consecuencia de esa imitación, de esa referencia, de esa aportación que ha hecho, me explico, ese préstamo, por así decir, que se ha tomado de otra canción, puntualmente no es tan sustancial, no es el 100% de la obra y por lo tanto no es en sí lo que puede llegar a ser la obra en sí y por lo tanto no puede haber plagio. También, imaginémonos que discutiéramos sobre el plagio. Yo lo que me enfocaría es, oye, ¿es original esa parte del estribillo? ¿O podemos encontrar otras canciones, otros temas anteriores que nos puedan evocar, llevar a pensar de que ha habido también, de que en ese momento pues esta artista, la de Serbia, también había utilizado, se había inspirado en otros temas muy parecidos? Como ves, entraríamos en un debate que casi puede ser interminable porque siempre habrá gente que por su bagaje musical, por su conocimiento o por su discografía en la cabeza, pueda llegar a encontrar otras referencias. Por eso, y sin avivar más la polémica, es importante que cuando analizamos la originalidad o la posibilidad de un plagio en una canción, tenemos siempre que identificar las partes más importantes, sustanciales, esos elementos de la canción, ya sean versos, estribillos, los momentos previos al estribillo, los altos, los bajos, me explico, toda la parte sustancial y desde ahí ir valorando. Es lo que más nos llama la atención, porque si de una canción lo que más llama la atención, por ejemplo, fuera la introducción o el principio, los primeros segundos, entonces si es muy sustancial en la canción o se ha vuelto famosa, por ejemplo, pues por un momento concreto, por una parte de la melodía, si eso se ha copiado en la nueva canción, realmente cuál es la parte que existe que es idéntica a esa parte copiada, ¿vale? Es complejo, como te digo siempre, o lo que es más fácil de ver es cuando se copia lo que es el texto, las palabras, es decir, una melodía o un verso idéntico, ¿vale? La frase o el estribillo tiene directamente las mismas frases. Eso es lo más obvio, es decir, oye, no solamente me has copiado la melodía, sino que también me has copiado las palabras, el estribillo, el verso, el tono o incluso la intención, ¿vale? Porque muchas veces los versos pues tienen una intención, afirman o transmiten información, ¿me explico? Intentan captar la mente de la persona que lo escucha y muchas veces cuando eso se copia o se plagia, en ese caso es muy fácil de identificar. Ahora, cuando solamente hablamos de melodías, teniendo en cuenta la globalización en cuanto a que hoy en día, gracias a internet, a las redes sociales, hay muchísimas referencias e influencias de otros estilos, sinceramente es muy complejo. Por eso, al final, igual que podemos pensar que un artista constantemente se está autoplagiando, es decir, ¿quién no pensará, pues oye, yo sigo a este grupo de música o este artista y muchas veces muchas de sus canciones o muchos de sus discos suenan casi igual que los anteriores, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final están dentro de un estilo, dentro de un registro y muchas veces si ellos saben que algo les ha funcionado, que una frase, que un estribillo, que algo les ha funcionado, pues sobre todo en el reggaetón es que la música latina se replica mucho. Entonces, fíjate, al final no paran de reproducir. Pero de ahí a hablar de plagio es complicado. Es complicado porque además no hay una referencia clara. Puede ser, según un análisis, ya si nos vamos a más clínico, a los tempos, a descomponer la canción, siempre vamos a encontrar diferencias, básicamente porque se ha utilizado diferentes formatos de producción o se han utilizado diferentes programas, se han seguido diferentes premisas y para empezar porque se han hecho para el estilo propio del artista en sí. Ahora, tenemos casos, hay muchos casos en los cuales muchas veces pues, los artistas más reconocidos son acusados de plagio y bueno, al final hay polémica, quería que lo analizáramos, quería que vieras un ejemplo de cómo una melodía puede ser idéntica, pero no necesariamente tiene que ser plagio, ¿vale? Siempre lo digo, muchas veces acusamos de plagio a la primera
y realmente tienen que cumplirse muchos elementos. Y luego además, cuando los haya, de que digamos, oye, pues hay una réplica exacta, tenemos que ir a valorar si la obra que es la anterior, es decir, la primera que comparamos, no la primera de todas, sino la primera de las dos que comparamos, realmente cumple los requisitos de la originalidad, que ya te he comentado en otros vídeos. Así que nada más, esas son mis conclusiones. Espero que te hayan servido para aprender un poco cómo aplicaríamos la propiedad intelectual en estos casos. Espero que te haya resuelto dudas si tenías, que participes, que comentes, que le des me gusta y nos vemos en siguientes vídeos. Soy Palomaza, puedes encontrarme en palomazabogado.es. Para mí ha sido un placer.